Capítulo 17. Un día en Kioto. Oh. Los párpados de Naoya Zenin se abrieron, pero los cerró con la misma rapidez cuando la repentina afluencia de luz le envió un dolor sordo a través del cráneo. Sin embargo, a medida que su visión se ajustaba y sus pensamientos se aclaraban gradualmente, pronto se encontró mirando paredes blancas y estériles. El colchón bajo su cuerpo no era el de siempre. No tenía la firmeza y suavidad adecuadas a las que estaba acostumbrado con su colchón hecho a medida. Barato y de mala calidad. Le tomó unos momentos descifrar dónde estaba. Este era un lugar que había visto una vez por curiosidad, pero que nunca había usado. La enfermería de la escuela. De repente, su cuerpo se incorporó de golpe cuando la humillación lo golpeó mucho antes de que la niebla en su mente se disipara. Su entorno se enfocó, pero la primera pregunta que vino a su mente fue solo por qué estaba allí. Él, que nunca había sido humillado ni una sola vez en este lugar. Se llevó la mano a la cabeza, rozando las vendas que le apretaban el cráneo con las yemas de los dedos. Solo entonces lo recordó. Tanya. Los recuerdos volvieron de golpe, crudos y sin filtrar. Su mano se apartó de la frente, curvando ligeramente los dedos. De repente, sintió un nudo en la garganta, pero lo contuvo. El sonido de pasos que se acercaban lo sacó de su aturdimiento. Pronto, esos pasos se detuvieron en la entrada de la habitación, y la puerta se abrió lentamente. No necesitó levantar la vista para saber quién era. Su presencia siempre era imposible de ignorar, especialmente para él. «¿Estás despierto?», comentó Tanya Zenin mientras se acercaba con una cesta de fruta. Colocó la cesta en la mesa junto a su cama y se sentó en el taburete junto a ella. «¿Cómo te sientes?». «Bien», respondió Naoya, aunque las palabras salieron con dificultad. Tenía la boca y la garganta secas. Al notarlo, Tanya vertió agua de una jarra cercana en una taza y se la entregó. Incorporándose, Naoya tomó la taza y dio unos sorbos. Después, la dejó en sus manos sobre su regazo. «¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?». «Unos 2 días», respondió Tanya simplemente. «Entonces se acabó». No necesitaba molestarse en preguntar qué bando salió victorioso. Los resultados de las insignificantes peleas posteriores no importaban. El propósito de ir a la escuela de Kioto era demostrarles a todos que tenía tanto talento como Tanya, o incluso más. Que si ella lograba ir a la preparatoria Tokyo Jujutsu y prosperar, él podría hacer lo mismo en Kioto. El evento de intercambio se suponía que sería el punto culminante, donde finalmente se enfrentarían para que él pudiera demostrar su valía a todos. Y, sin embargo, lo único que había logrado al final fue ampliar aún más la brecha entre ellos. Él había perdido, y no solo eso, sino que ella se lo había tomado con calma. ¿Qué sentido tenía entonces todo este año? No había nada de valor allí. Aparte de Mei Mei, todos los demás estudiantes eran, como mucho, mediocres. Los de segundo, los de tercero, patéticos, incluso inútiles. De hecho, todo este año había sido un desperdicio. Y mientras él se debilitaba en este ambiente, Tanya había estado avanzando continuamente más allá de su alcance. «Luchaste bien. Naobito-sama estaba muy satisfecho con tu progreso». Inhaló con fuerza por la nariz, endureciendo su expresión. «Te dije que no te contuvieras». Su voz era firme, pero con una ligera aspereza que delataba la tensión de los últimos momentos. «¿Tampoco te importan mis palabras?». Tanya ladeó la cabeza ligeramente, observándolo. «No voy a exhibir mi técnica a todo el mundo solo para presumir como Satoru», respondió con suavidad. «Olvidaste que había clanes rivales entre el público». Su tono no era burlón, pero tampoco amable. Era simplemente natural, como siempre. Por un momento, quiso discutir, echarle algo en cara, pero sabía que no intentaba faltarle al respeto. En todo caso, el hecho de que no pudiera usar toda su fuerza era culpa suya. Naoya se encontró mirando la taza sobre su regazo, con la mente enredada en un mar de pensamientos. Siempre había creído en una verdad. Los fuertes gobiernan, y los débiles existen para ser pisoteados. Esa era la ley por la que se regía, la ley que había usado para justificar cada burla, cada insulto, cada acto de condescendencia hacia sus inferiores. Si bien había quienes eran más fuertes que él, solían ser mucho mayores. Para cuando alcanzara la edad de su padre, sin duda sería mucho más fuerte que él y todos los demás miembros del clan. Sin embargo, el argumento de la edad no funcionaba con personas de su misma generación como Tanya o Satoru. Aún así, no creía estar muy por detrás de ellos. Ahora, el único pensamiento que cruzaba por su mente era que ir a la escuela de Kioto era una pérdida de tiempo. Que se estaba quedando más atrás cada día que pasaba. «Tengo una pregunta, si estás dispuesto a responder, Naoya», dijo Tanya, con su voz sacándolo de sus pensamientos. «¿Por qué tuviste que ir tan lejos?».
No valías la pena el partido por quedarte potencialmente lisiado. Tengo algo que demostrar. Tanya frunció el ceño. Estás siendo impreciso. ¿Qué necesitabas demostrar? ¿Y a quién? Ya no importa, murmuró, negando con la cabeza. Ya tengo mi respuesta. Tanya no respondió de inmediato. Solo lo observó, con la mirada firme e indescifrable como siempre. Le erizó la piel. Era fácil leer las intenciones de los demás, pero con ella, siempre era un misterio para él. Naoya respiró hondo y miró la cesta que ella había dejado sobre su mesa. Siempre había seguido su propio camino, confiado en alcanzar mayores horizontes que siguiendo los pasos de quienes no lograron traspasar esos muros. Sin embargo, tal como estaba ahora, ya no podía ignorarlo. Negarlo no sería diferente de las excusas que ponían los débiles cuando fracasaban. Escapismo. Cobardía. Y él no era débil. Naoya Zenin había perdido total y completamente contra Tanya Zenin. Todo por lo que había trabajado hasta ahora había fracasado. Esa era la fría y dura realidad que lo miraba fijamente. Padre, tenía razón. El pensamiento le supo amargo, pero podía admitirlo. Aún así, no era como los demás debiluchos. Este no sería el fin de sus ambiciones. No iba a hundirse en la desesperación ni a ahogarse en excusas y autocompasión. Si quería estar en la cima con todos ellos, necesitaba cambiar. Necesitaba reinventarse. Si lo que hacía no funcionaba, se adaptaría. Si tenía que arañar y aferrarse para llegar a donde pertenecía por derecho. Que así fuera. Después de que termine este año escolar, dejaré la escuela y volveré al clan, anunció Naoya, volviendo la mirada hacia Tanya. Buscaré un aprendizaje con mi padre. Tanya le ofreció una sonrisa leve y educada, una expresión de satisfacción apropiada, pero con cierta distancia. Una formalidad que lo irritaba, incluso ahora. Ya veo. Me alegra oír eso, respondió Tanya con suavidad. Nunca es tarde para empezar a aprender para tus futuras responsabilidades. ¿Aprender, eh? Esa arrogancia, aunque justificada, todavía lo irritaba. Era un genio y siempre había seguido su propio camino sin la guía de nadie. La única persona de la que se había permitido aprender había sido Tuji, por breve que hubiera sido. Padre, no era Tuji, pero tal como estaban las cosas ahora, si las cosas no cambiaban, nunca la alcanzaría. Si tenía que humillarse y aprender de su padre para hacerse más fuerte, que así fuera. A menos que las cosas cambiaran drásticamente, era probable que, en el futuro, asumiera la dirección del clan como parte del consejo, similar a la posición que ocupaba su tío. Su padre apenas dirige al clan tal como estaba. Tanya podía ser la favorita para ser la próxima líder del clan, y con razón, pero él se negaba a aceptar un futuro en el que simplemente se quedara callado en un segundo plano, viéndola presumir de ser la más fuerte sin él. Apretó el puño, sintiendo una chispa de fuego en el pecho. Te lo digo ahora. Prepárate, declaró lenta y deliberadamente. Porque he decidido. Naoya la miró con férrea determinación. No voy a ceder tan fácilmente. Por un momento, se hizo el silencio entre ellos. En lugar de una réplica, Tanya simplemente sonrió con profesionalidad. Te apoyaré plenamente en tus esfuerzos. Siempre había odiado eso de ella, que nunca reaccionara como él quería. A diferencia de Satoru, ella nunca le había mostrado nada. Ni la más mínima grieta en su compostura habitual. Siempre con esa misma sonrisa tranquila y profesional desde que la conoció. Como si ya supiera cómo terminaría esto. Como si no se sintiera amenazada en lo más mínimo. Por mucho que intentara provocarla, por muy feroz que declarara sus intenciones, ella nunca lo trató como un verdadero rival. La idea le hirvió la sangre. Pero estaba bien. Solo significaba que tendría que obligarla a reconocerlo cuando demostrara que todos estaban equivocados. Y entonces, cuando finalmente la alcanzara, tal vez por fin borraría esa sonrisa falsa de su rostro y la reemplazaría con algo real por una vez. XXXX. Tanya salió de la habitación y cerró la puerta silenciosamente tras ella. No esperaba que Naoya despertara tan pronto, no después de lo mucho que se exigía, pero siempre había sido tenaz desde que eran niños. Por suerte, sus heridas no eran incapacitantes y estaría bien después de unos días de descanso. Había sentido curiosidad por saber por qué se había esforzado tanto, y aunque esa curiosidad no se había disipado más allá de una respuesta vaga, la solución que parecía haber surgido fue beneficiosa. Parecía que Naoya finalmente se estaba tomando en serio su herencia del clan, ya que planeaba aprender a dirigirlo directamente de Naobito. Hubo un pequeño contratiempo hacia el final de la conversación, cuando Naoya declaró que no lo entregaría fácilmente. Eso era el puesto de líder del clan, por supuesto. El contexto de la conversación lo hacía evidente.
Incluso ella había oído los rumores sobre otros aspirantes al puesto, aunque quienes más lo reclamaban eran, obviamente, los miembros del consejo y sus hijos. El hecho de que Naoya empezara a considerarla como posible rival era una idea desafortunada, posiblemente perpetuada por su derrota. Sin embargo, la fuerza no era ni debía ser un indicador de capacidad de liderazgo. De ser cierto, habría muchas más puñaladas por la espalda y apropiaciones de poder, lo que llevaría a la ley del más fuerte y a la anarquía absoluta. Cualquier posición de poder obtenida mediante tales métodos correría el riesgo de ser derrocada por esos mismos métodos, como lo demuestran los golpes de Estado y las dictaduras del pasado y del presente. Por suerte, vivían en un país del primer mundo como Japón, donde eso jamás ocurriría. Por eso había dejado clara su postura con su declaración de apoyo total. Obviamente, él no la creería, ni debería, del todo, pero con un diálogo y una acción constantes y persistentes, al final no tendría más remedio que creerla. En cualquier caso, habiendo crecido juntos, era muy improbable que le fuera hostil, aunque creyera lo contrario. Aunque su nuevo rumbo era bueno, Tan ya no estaba segura de que abandonara la escuela de Kioto. Un año sería suficiente para forjar suficientes conexiones. Hola, Tanya. Satoru estaba apoyado en la pared exterior del edificio. ¿Sigue vivo? Sí. Ya despertó. Satoru chasqueó la lengua. Qué lástima. Debería haberle reventado los dientes como dije. Ella puso los ojos en blanco. ¿Acaso superarían alguna vez su rivalidad infantil? Aunque, sinceramente, conociendo a Satoru Naoya, probablemente no. Ambos eran demasiado tercos para algo así. Por no mencionar que Satoru parecía más molesto después de su partido por alguna razón. ¿De verdad era tan grave que se hubiera contenido? Quizás había dañado el ego o el orgullo de Naoya, pero esas eran emociones que necesitaba superar de todas formas. Había logrado lo necesario para el clan, había ganado el evento para su escuela y había mantenido la mayoría de sus cartas ocultas de las miradas indiscretas de los clanes rivales. Y eso sin mencionar que Naoya llevaba 2 días inconsciente, así que ni siquiera había podido participar en las batallas por equipos, lo que resultó en una victoria fácil para Tokio. Sin Naoya, su equipo había anotado fácilmente más puntos que Kyoto y había cerrado el evento de intercambio con gran éxito. Fue una decisión que les dio múltiples victorias a ella y a sus compañeros, así que no entendía por qué Satoru estaba molesto. Quizás solo quería pelear con Naoya y le decepcionaba no haber tenido la oportunidad. Sinceramente, ella nunca entendería qué le pasaba por la cabeza. Aún así, su mal humor reciente la había sacado de quicio aún más de lo habitual por alguna razón, y no quería que se prolongara más y afectara a otras cosas. Era mejor cortar de raíz el asunto antes de que se agravara. Manejar la moral de su gente era algo en lo que ya tenían muchos años de experiencia. Por suerte, aunque Satoru era como un torbellino, era predecible. Caótico, sí, pero uno que al menos podía intentar evitar daños colaterales. Satoru, ¿quieres salir? Satoru se quedó paralizado a medio paso, girándose para mirarla como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Sus gafas de sol se deslizaron ligeramente por el puente de la nariz, revelando una ceja levantada y una expresión que solo podía describirse como desconcertada. ¿Qué? Dije si quieres salir, repitió, un poco molesta porque él no le había prestado atención. Ahora que terminó el intercambio, nos quedan unos días en Kioto. Mejor aprovéchalos. Por un instante, la miró fijamente. Entonces, como si por fin algo encajara en su cabeza. Oh, dijo arrastrando las palabras dramáticamente, con la comisura de los labios levantada en esa sonrisa suya tan característica. Ese tipo de salida. Debería ser más específico, ¿sabes? Estuve a punto de pensar que hablabas de otra cosa. Claro que no. Ay. Pobre corazón, dijo, llevándose una mano dramática al pecho como si acabaran de apuñalarlo. Qué fría eres, Tanya. Tu corazón aguanta un poco lastimado, respondió ella secamente. Tu ego, en cambio, Satoru, se limitó a reír en respuesta, en voz baja y divertida, con un ligero eco al reanudar la caminata. Eres la misma de siempre, ¿eh? Dijo, casi con cariño, como si fuera una vieja broma privada entre ellos. Yo también. ¿Y qué tenías en mente? Preguntó Satoru, siguiendo la conversación. ¿Santuarios? ¿Teterías? ¿Puestos secretos de comida de Kioto que solo conocen los lugareños con onda? Pensaba en comida, sobre todo. Hay un barrio tranquilo no muy lejos con un buen sitio de mochi del que oí hablar. En su vida anterior, había estado en Kioto varias veces por negocios y conocía varios lugares de confianza. Sin embargo, era cuestionable si esos lugares aún existían o si recordaba mal la época, sobre todo después de 2 vidas.
Aún así, si existían, el moche era un recuerdo fácil y bien recibido que podía llevarse, así que era una de las formas más sencillas de ganarse la confianza de sus compañeros de trabajo. Lo que significaba, naturalmente, que había investigado el tema. Tarareó Satoru pensativo en respuesta. Ahora hablas mi idioma. ¿Qué? ¿Cualquier cosa con azúcar? Oye, no te haga la tonta, Tanya, replicó con una sonrisa. Te he visto destrozar una barra de chocolate antes. No eres tan fría como finges. Antes de que ella pudiera responder, él juntó las manos de repente, como si se le acabara de ocurrir una idea. Ah, sí. Si vamos a salir de todas formas, vamos a ir también a una de las salas recreativas de aquí. Tanya solo suspiró en respuesta, empezando a arrepentirse de su decisión. Típico. Te doy una tienda de mochi, de repente, es un itinerario de un día completo. Al menos soy divertido, dijo, sonriéndole y haciendo el signo de la paz. Ella negó con la cabeza con exasperación, anticipando ya el caos que se avecinaba, pero la verdad es que si alguna vez iban a perder el tiempo, ahora era el momento perfecto. Con el festival de intercambio terminado, todas sus obligaciones estaban cumplidas por el momento. Bien, Satoru. Vamos a buscar a los demás también. No, eso tardará una eternidad, dijo con un gesto de la mano. Vayamos solos. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo así, Solo los dos, como en los viejos tiempos. Tanya miró a Satoru de reojo y, por un instante, vio algo brillar tras sus gafas de sol. Algo nostálgico, incluso un poco melancólico. Supongo que es cierto, admitió simplemente. Exactamente, sonrió Satoru, ya doblando la esquina. Vamos. Y así, el torbellino humano conocido como Satoru Gojo volvió a cobrar impulso. Oh. Suguru Geto se apoyó distraídamente en la barandilla de una escalera, con los ojos entornados, mientras observaba cómo una ráfaga de viento arrancaba algunas hojas de un árbol cercano. El suave susurro de las ramas se mezclaba con el lejano zumbido de las cigarras, una melodía familiar que hacía que todo en el mundo pareciera un poco más lento, un poco más distante. Ahora que el evento de intercambio había terminado y faltaban unos días para partir de Kioto, por fin tenía un tiempo libre que no estuviera ocupado con tareas de hechicero de Jujutsu. Y, sinceramente, no sabía cómo ocuparlo. Unos pasos más abajo, Shoko estaba sentada con las piernas estiradas perezosamente, con un pie moviéndose al ritmo de algo que solo ella podía oír. Encendió el encendedor una y dos veces antes de encender la punta de su cigarrillo con la facilidad de la práctica. A diferencia de Tanya, a Suguru no le importaba el humo. Tampoco iba a sermonearla, y Shoko lo sabía. Por eso siempre encendía uno cuando estaban solos. Era una costumbre discreta entre ellos. Me pregunto dónde se habrán metido esos dos, reflexionó Shoko, exhalando una fina columna de humo. Su voz, como siempre, era baja y desapasionada. Más que una pregunta, parecía una observación pasajera. ¿Quién sabe?, respondió Suguru encogiéndose de hombros con indiferencia. Satoru probablemente la arrastró a una galería de juegos o a una pastelería. Quizás a ambos. ¿Crees que por fin dejarían de fingir y simplemente tendrían una cita? Suguru la miró, pero la expresión de Shoko era indescifrable, entornada, medio aburrida, mientras exhalaba un perfecto aro de humo. La pregunta quedó suspendida unos instantes, como el aro de humo. El silencio se extendía entre ellos, llenándose con el canto de las cigarras, el zumbido sordo de una máquina expendedora cercana y el ocasional ruido de coches pasando a lo lejos. No, lo dudo, dijo finalmente, con un tono sereno. ¿Sabe lo complicada que es su situación familiar? Sí. Shoko dio otra calada, exhalando lentamente mientras su mirada vagaba hacia las nubes que se cernían sobre el cielo. Pero también sé que a Satoru le importa un comino todo eso. Sabe que a Tanya sí, respondió Suguru, esta vez más bajo. Shoko sacudió la ceniza de su cigarrillo, viéndola caer al pavimento. Aún así, ¿no sientes curiosidad? Suguru la miró de reojo. ¿Curiosa? Sí. Ella inclinó la cabeza ligeramente hacia él, con el cigarrillo balanceándose flojo entre los dedos. Más o menos como se vería si alguna vez dejaran de fingir. La mirada de Suguru se desvió al cielo de nuevo, pensativa. Intentó imaginar a esos dos poderosos emocionalmente estreñidos, intentando actuar como una pareja de verdad. Ese pensamiento duró unos segundos antes de que simplemente resopló en respuesta. No me lo puedo imaginar. Igual. Pasó un instante, y entonces ella lo miró, con una chispa traviesa brillando tras sus ojos entrecerrados. ¿Quieres seguirlos? Suguru arqueó una ceja. ¿En serio? No tenemos nada mejor que hacer, dijo Shoko encogiéndose de hombros. Y tengo curiosidad por saber qué traman.
Ni siquiera sabemos dónde están, dijo su gurú con seriedad. Y aunque lo supiéramos, nos notarían al instante. No puedes usar maldiciones para rastrearlos. Él la miró fijamente. ¿Olvidaste que los quemé a la mayoría durante mi partida? TCH. Shoko chasqueó la lengua con fingida decepción. Eres tan poco fiable. De todas formas, es una mala idea. Aunque me quedaran algunas, no las malgastarías echando. Supongo que es cierto. Shoko estaba a punto de dar otra calada a su cigarrillo cuando su mirada se desvió repentinamente a un lado. Oye, Suguru. Mira quién está ahí. Siguió su mirada hacia el otro extremo del patio. Una figura familiar de larga cabellera plateada estaba allí, bajo un gran árbol. Vestida impecablemente con su uniforme de Jujutsu-Hai, Mei Mei estaba allí con un cuervo posado sobre su hombro. Otro cuervo voló sobre sus cabezas y aterrizó con precisión en su brazo extendido. Plegó sus brillantes alas e inclinó la cabeza hacia ellas, como si supiera que la observaban. Shoko lo miró con una sonrisa perezosa en la comisura de sus labios. ¿No hablarás en serio?, dijo su gurú, leyéndole el pensamiento. ¿Quieres preguntarle? Seguro que sus cuervos podrían encontrarlos para nosotros. Abrió la boca para discutir, pero se detuvo. Tenía razón, tenía que admitirlo. No era que le disgustara Mei Mei ni nada por el estilo. Perder ese partido simplemente le dejó un mal sabor de boca, y quizás un poco de trauma por sus cuervos. XXXX. Tanya permaneció en silencio, aunque sus ojos seguían algún peatón que pasaba por la ventana, incluso mientras un camarero colocaba con cuidado 2 bandejas frente a ellos. Cada una estaba cuidadosamente dispuesta con mochi recién hecho en una variedad de colores. Rosas suaves, verdes pálidos, blancos como la nieve, todos decorados con diseños cuidados, claramente pensados para encantar al transeúnte promedio. ¡Ay, esto es de lo mejor!, dijo Satoru, cogiendo uno al instante y metiéndoselo en la boca sin dudarlo. Necesitamos más lugares como este en Tokio. Los hay, respondió Tanya secamente, tomando su propia brocheta. Simplemente no los conoces. Oye, para que sepas, soy un experto en dulces, dijo, señalándole un palito de mochi a medio comer como si fuera una medalla de honor. Soy muy culto en ese aspecto. Tanya ni siquiera se molestó en dignificarlo con una respuesta. En cambio, simplemente mordió un trozo de mochi y se recostó en su asiento mientras disfrutaba del sabor. Los dulces eran una recompensa que se permitía de vez en cuando después de un trabajo bien hecho, así que bien podía saborearlo siempre que pudiera. Se permitió una pequeña sonrisa mientras mordía otro trozo de esa delicia pastosa. El mochi no era su favorito, pero aún así disfrutaba de la dulce exquisitez. Para su sorpresa, Satoru no dijo nada. Durante un par de minutos, él simplemente masticaba su propia porción de mochi mientras de vez en cuando la miraba, sorprendentemente contento de dejar que el silencio se prolongara. Claro, no duró mucho. ¿Sabes?, dijo finalmente, echando una brocheta vacía al plato. Deberíamos hacer esto más a menudo. Lo pensaré, respondió ella simplemente. Si tenemos tiempo libre en el futuro. Buh. Satoru hizo una mueca y le bajó el pulgar. De verdad, nunca entenderé cómo terminaste siendo tan estricta con las reglas. Mira el resto de tu familia. Ella lo miró con sequedad. ¿Qué se supone que significa eso? El clan Zenin siempre ha respetado las reglas de la sociedad del Jujutsu. Por favor, resopló Satoru. Los viejos murciélagos de ambos clanes solo siguen las reglas cuando les conviene. Apuesto a que la mayoría se traicionarían en un instante por un puesto más alto en la mesa. Ella no discutió eso porque él no se equivocaba. Siempre había malos actores en cualquier sistema, ya fuera en el mundo corporativo o en los antiguos clanes de Jujutsu, arraigados en la tradición. La política de clanes, en esencia, no se diferenciaba de la de sus contrapartes corporativas. Por lo que había deducido, sobre todo de su cuidadora, Misato, se oían rumores silenciosos dentro del clan Zenin. Algunos murmullos de descontento de una facción del clan que no apoyaba al próximo heredero. Susurros de insatisfacción. Los primeros temblores de división. Si no se controlaba, podría fácilmente escalar a una lucha interna de poder a gran escala. Tal vez incluso a una guerra civil entre clanes. Y si llegaba a eso, ella quedaría atrapada en medio del fuego cruzado. Algo que definitivamente no quería que sucediera. Por suerte, Naoya había hecho su parte y se había tomado el partido en serio, ofreciendo una actuación lo suficientemente sólida como para silenciar a algunos de los escépticos, al menos por ahora. Con suerte, ayudaría a facilitar su eventual transición al liderazgo del clan. Era lo suficientemente fuerte e inteligente como para tener éxito en el puesto. Le faltaba un poco de carisma, pero era algo que podía desarrollarse con el tiempo. Más importante aún, ya tenían una conexión cercana.
Si él la sentía sin resistencia, también la beneficiaría. Tenía sus propias metas y ambiciones. Su propio futuro que construir. Ese maldito ser décimo creía que podía vencerla. ¡Ja! Ya se lo demostraría. Iba a usar cada centímetro de prestigio, cada pizca de influencia, cada conexión perfectamente calculada para asegurarse una buena posición entre los altos mandos. Autoridad burocrática, aislamiento político y la seguridad suficiente para sentarse detrás de un escritorio, tomando café recién hecho mientras otros eran enviados al campo. Sí. Ese era el plan. Un lugar agradable, estable, cómodo. Sintió algo suave en la mejilla. Arqueó la ceja derecha. Tanya. La voz de Satoru interrumpió sus pensamientos, mientras su dedo seguía tocándole el rostro. ¿Estás ahí? Ella giró la cabeza y lo fulminó con la mirada, fría y fulminante. Satoru solo sonrió en respuesta, imperturbable. ¿En qué piensas tanto?, preguntó, retirando la mano y apoyándose en la mesa. Todas esas cosas del clan. Eso es problema de tu yo del futuro. Disfrutemos mientras sigamos en el instituto de Jujutsu. ¿Y ser una completa amenaza como tú?, preguntó secamente. Soy un ejemplo de vida sin estrés, dijo Satoru con orgullo, metiéndose otro mochi en la boca. Podrías aprender un par de cosas de mí, ¿sabes? Cerró los ojos y exhaló por la nariz. Cierto. Y supongo que quedarse dormido durante las clases y fastidiar a todos tus mayores también cuenta como desarrollo personal. Exactamente, respondió con la boca aún llena. Estoy forjando mi carácter. Tan ya no se molestó en responder. En cambio, pinchó otro trozo de mochi con su brocheta, quizás con más fuerza de la necesaria, y se lo metió en la boca. Al menos, los dulces la distraían. Entonces, como si fuera una señal. Por cierto, la voz de Satoru bajó un poco, casi un susurro conspirativo, aunque no podía ocultar su diversión. ¿Te has dado cuenta de que nos vigilan? Dejó de masticar. Lentamente, volvió a colocar la brocheta en el plato. Giró la cabeza, muy despacio. ¿Y ahora se te ocurre mencionar algo así? Oye, estaba esperando el momento oportuno. Le dedicó una sonrisa inocente. No quería arruinar el ambiente. Por un breve instante, Tanya se quedó mirándolo mientras reflexionaba sobre si las consecuencias valían la pena o no. No. Apenas. ¿Dónde?, preguntó, girando la cabeza para observar la zona. A las 3. En la azotea. Satoru dio un sorbo a su bebida. ¿Ves ese cuervo? Tanya no giró la cabeza de inmediato. En cambio, intentó verlo con el rabillo del ojo para no alertar a su espía. Y tal como había dicho Satoru, posado en lo alto de un tejado lejano, había un cuervo que irradiaba una ínfima cantidad de energía maldita. Algo que no habría sido posible detectar desde esa distancia sin los 6 ojos o conocimiento previo. El hecho de que fuera un cuervo le hizo pensar en aquel estudiante de Kioto que había luchado contra su gurú. Los estaba espiando Kioto. ¿Para qué? El evento de intercambio ya había terminado. A menos que intentaran recopilar información para el evento del año siguiente, pero aún era un poco pronto para eso, ¿no? ¿Por qué Kioto nos estaría espiando? ¿Quién sabe? Satoru se encogió de hombros. También sentía su gurú y Shoko con la chica cuervo, así que no pareció ser un problema. Ya veo, respondió Tanya secamente. XXXX. Afuera, posado en un tejado al otro lado de la calle, el cuervo ajustó ligeramente su posición. Abajo, Mei Mei permanecía con los ojos cerrados mientras compartía su visión con su cuervo. Tras unos instantes, empezó a contarle lo que su familiar veía. Están en una tienda de dulces, informó Mei Mei con frialdad. Compartiendo mochi. Gojo-kun come con demasiado entusiasmo. Zenin-chan parece algo exasperada. Comportamiento normal, considerando todo. Shoko se inclinó sobre su hombro, sujetando el cigarrillo entre los dedos mientras entrecerraba los ojos ante la imagen que parpadeaba en la pequeña pantalla del teléfono de Mei Mei. El ángulo era alto y ligeramente descentrado, pero las dos inconfundibles figuras sentadas juntas, con bandejas de mochi entre ellas, eran claramente visibles. Parece que tienen una cita. Lo dudo, dijo su gurú, apoyado en la pared con los brazos cruzados a unos pasos detrás de ellos. Aunque le parezca, dudo que alguno de los dos lo vea así. Mei Mei abrió un ojo, divertida. Zenin-chan y Gojo-kun se conocen desde hace bastante tiempo, ¿verdad? Desde niños, respondió Shoko con naturalidad, dando otra calada a su cigarrillo. Por lo que me contó Tanya. Ah. El clásico cliché de amigos de la infancia, comentó Mei Mei con un tono divertido. Solo que con un toque de plan rival a los Romeo y Julieta. Muy romántico. Incluso muy comercial. Siempre es todo cuestión de dinero contigo.
preguntó su gurú con inexpresividad. Incluso nos cobraste un dineral por esto. Mei Mei se limitó a sonreír. De repente, la pantalla se volvió borrosa. La nítida vista de la tienda de Mochi fue reemplazada por una sólida pared de oro cambiante. Oye, ¿qué ha pasado? Shoko frunció el ceño y se quitó el cigarrillo de los labios. En la azotea, el cuervo de Mei Mei graznó irritado mientras una bandada de águilas reales se acercaba, creando una barrera emplumada que bloqueaba por completo la vista de la tienda de Mochi. El cuervo aleteó, intentando reposicionarse, pero fue inútil. Mei Mei abrió los ojos, sonriendo aún, aunque ahora con genuina intriga. Parece que nos han visto. Impresionante, Zenin-chan. Shoko miró a su gurú. ¿No crees que Tanya se va a enfadar? ¿Quién sabe? Su gurú se encogió de hombro lenta e indiferente. Quizás nos dé otro ejercicio de trabajo en equipo. Ante eso, Shoko palideció visiblemente, con los ojos muy abiertos. Oh, no, otra vez no. Mei Mei ladeó la cabeza. ¿Un ejercicio de trabajo en equipo? Quizás solo vieron al cuervo y no a nosotros. Su gurú rió para sí mismo antes de apartarse de la pared y alejarse. Aún así, mejor empieza a estirarte. Shoko maldijo en voz baja y arrojó al cigarrillo mientras seguía a su gurú, dejando a Mei Mei en el callejón. Tarareó Mei Mei. Tokio está lleno de sorpresas este año, ¿verdad? Aún así, no podía quejarse. Al final, había sido una buena oportunidad para ganar dinero, y al fin y al cabo, ¿qué más podía pedir una chica? XXXX. Tanya no tuvo que caminar mucho para encontrar a sus supuestos espías. Satoru tenía una idea de su ubicación desde el principio y no se molestó en mencionarlo hasta más tarde. Considerando que sus acosadores eran solo sus amigos y colegas, podía perdonarlo esta vez, pero aún así, el hecho de que Mei Mei pudiera espiarla así sin que se diera cuenta. Eso era preocupante. Algo para tener en cuenta, incluso para el futuro. Shoko estaba apoyada contra la pared, intentando aparentar indiferencia, pero la rigidez de sus hombros y la forma en que evitaba el contacto visual solo la hacían parecer más sospechosa. Su gurú estaba a su lado, con las manos metidas en los bolsillos, ofreciendo esa fría indiferencia que habría funcionado mejor si Shoko no estuviera inquieta a su lado como una cómplice culpable. Mei Mei, mientras tanto, parecía completamente despreocupada, con una mirada divertida en los ojos. Podemos explicarlo, ofreció Shoko, con un tono de voz demasiado informal para ser muy convincente. Tanya no respondió. Simplemente se quedó mirando. El tiempo suficiente para que Shoko le diera un codazo nervioso a su gurú en las costillas. Su gurú simplemente suspiró y entró. Solo teníamos curiosidad por saber a dónde habían ido. Tanya arqueó una ceja lenta y deliberadamente. Así que de alguna manera conseguiste la ayuda de Mei Mei para eso. La chica de cabello plateado en cuestión esbozó una sonrisa agradable, practicada y sin complejos. Me contrataron. Tanya arqueó una ceja ligeramente más. ¿Acaso Mei Mei trabajaba como freelance por su cuenta? De ser así, sería un contacto útil. Una especialista en vigilancia con su propia red de cuervos entrenados era un recurso que valía la pena recordar. Después de todo, la recopilación de información era una de las cosas más importantes en este trabajo. También fue barato, murmuró Shoko mientras miraba a Mei Mei de reojo. Demasiada sutileza. Fue una valiosa experiencia de aprendizaje, respondió Mei Mei con suavidad. Me preguntaba si Zenin-chan y Gojo-kun notarían mis cuervos. Considéralo una curiosidad profesional. Su mirada se posó en Tanya y luego en Satoru. Me impresionó mucho. Satoru sonrió desde donde estaba apoyado perezosamente contra una barandilla. Sabía de ellos desde el principio. Tanya no se molestó en mirarlo. Y aún así no mencionaste nada hasta ahora. Se encogió de hombros, indiferente. Ya te dije que no quería arruinar el ambiente. Luego, con una sonrisa infantil, añadió, además, por una vez lo estabas pasando bien. Habría sido una pena interrumpirlo. Le dirigió una mirada inexpresiva, pero él solo sonrió más ampliamente. ¿Sabes?, dijo Tanya lentamente, volviendo la mirada al trío pegado a la pared, si querías saber dónde estábamos, podrías habernos escrito. Bueno, Shoko se rascó la mejilla. Lo consideramos, pero... Estaba aburrida, explicó su gurú secamente. Shoko le dio otro codazo, esta vez un poco más fuerte. Aburrida, repitió Tanya, entrecerrando un poco los ojos. ¿Por qué no lo arreglamos con más ejercicios entonces? Shoko se irguió de repente, con la alarma reflejada en sus ojos. Espera, un momento. No nos acerquemos a la escalada.
Nos vemos en el campo de entrenamiento de Kioto en 2 horas, interrumpió Tanya, con un tono que no dejaba lugar a discusión mientras giraba sobre sus talones. No llegues tarde. Se marchó sin decir nada más. Satoru soltó una breve carcajada tras ella. No puedo decir que no lo vi venir. Shoko lo miró con enojo, luego metió la mano en el bolsillo con un suspiro y encendió un cigarrillo que necesitaba con urgencia. Solo espero que no sean ejercicios de artillería otra vez. Te dije que era una mala idea, añadió Suguru. Deberías escucharme de vez en cuando. Cállate, Suguru. Fin del capítulo 17.